Bueno, hoy veremos de forma breve los principios de la electricidad. Estructura atómica. La materia está formada por moléculas y estas divididas en átomos. Átomos formados por protones, neutrones y electrones. Protones con carga positiva, electrones con carga negativa y neutrones con carga neutra. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Se debe al movimiento de las cargas, normalmente electrones, en el interior del mismo. Tensión, voltaje o diferencia de potencial. Es la fuerza eléctrica con que son empujados los electrones a través de un conductor. Su medida es el voltio. El voltio tiene como múltiplo el megavoltio y el kilovoltio, y como submúltiplo el milivoltio y el microvoltio. ¿Cómo comprobar el voltaje en un circuito? Con un multímetro denominado polímetro o tester, colocamos la perilla en AC o en DC respectivamente, donde AC es corriente alterna y DC es corriente continua. Conectamos el cable de prueba negro en común y el cable de prueba rojo en voltios. Para medir un toma corriente común, colocamos la punta de prueba negro en el orificio del toma corriente y la punta de prueba roja en el otro orificio del toma corriente. El multímetro deberá marcar de 120 a 240 voltios dependiendo del toma corriente. Intensidad de corriente. Es la cantidad de electrones que circulan por un consumidor cuando se le aplica a este una tensión en la unidad de tiempo segundo. Su unidad de medida es el amperio. El amperio tiene como submúltiplos el miliamperio y el microamperio. ¿Cómo comprobar la intensidad en un circuito? Configurar la perilla en el rango más alto de amperios. Conectar el cable negro en común y el cable rojo en 10 amperios. Ten presente que la mayoría de multímetros solo medirán corrientes extremadamente pequeñas, en rangos de microamperios y miliamperios, donde un microamperio equivale a una millonésima de amperios y un miliamperio equivale a una milésima de amperios. Estos valores de corriente fluyen solo en los circuitos electrónicos más delicados y son literalmente miles e incluso millones de veces menores a los valores que manejan en las casas o en los automóviles, por lo que la mayoría raramente estará interesado en medirlo. Solo como referencia, por una bombilla común de 120 voltios circulan 833 miliamperios. Esta cantidad de corriente podría fácilmente dañar permanentemente el multímetro. Resistencia eléctrica. Se la llama a la oposición que presenta un cuerpo al paso de la corriente eléctrica. Su unidad de medida es el ohmio. Como múltiplo del ohmio se emplea el kiloohmio y el megaohmio. Como su múltiplo se emplea el miliohmio y el microohmio. ¿Cómo comprobar la resistencia en un circuito? Con un multímetro colocamos la perilla en ohmios, conectamos el cable de prueba negro en común y el cable de prueba rojo en ohmios. Para medir la resistencia de algo como una bombilla que sepas que funcione, ubica los dos puntos de contacto eléctrico de la bombilla, los cuales son la zona roscada de la base y el centro de la parte inferior de la base. Pide a alguien que sujete la bombilla solo del cristal. Presiona la punta del cable negro sobre la zona roscada de la base y la punta roja sobre el centro de la parte inferior de la base y observa el valor que genera en el multímetro. Circuito en serie. Un circuito en serie es una configuración de conexiones en la que los bornes o terminales de los componentes, generadores, resistencias, condensadores, inductores, interruptores, entre otros, se conectan sucesivamente. Es decir, terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del dispositivo siguiente. La intensidad que circula por un componente es del mismo valor que la de los otros componentes. La resistencia total de los circuitos es la suma total de todos los componentes. Circuito en paralelo. El circuito en paralelo es una conexión de componentes
generadores, resistencias, condensadores, bobinas, entre otros, en la que los bornes o terminales de entrada de todos los dispositivos conectados coinciden entre sí, al igual que en sus terminales de salida, es decir, tienen dos puntos en común. El voltaje de este es el mismo valor de todos los componentes. La corriente se repartirá en cada una de sus ramas. La resistencia será menor que la resistencia más pequeña del circuito. Ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Triángulo de Ohm. Voltaje igual a intensidad por resistencia, intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia y la resistencia es el voltaje sobre la intensidad. Bueno, con esto terminamos una explicación breve de lo que fue principios de la electricidad, corriente eléctrica, tensión, intensidad y resistencia y cómo medir las mismas con el tiempo.